Hola, mi nombre es Isaac Moreno, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, de la carrera de Medicina, y el día de hoy les voy a hablar acerca de un tema de anatomía sistemática, el cual se denomina y se llama los nervios craneales, también conocidos como son pares craneales. Tenemos que considerar y tener en cuenta que existen 12 pares craneales o 12 pares de nervios que se van a conectar directamente entre el cerebro y el tronco del encéfalo con las distintas partes del cuerpo. Aquí podemos observar un gráfico donde se representan los pares craneales ordenados según su número. Recordemos que son del 1 al 12 y cada uno va a tener una función distinta y van a cumplir distintas funciones. Es por ello que se van a clasificar según su función en nervios sensitivos, nervios motores y nervios mixtos. En los sensitivos tenemos al olfatorio, al óptico y el vestíbulo coclear. Por el lado de los motores tenemos al nervio oculomotor, troclear, al nervio aductor o abducens, al accesorio e hipogloso. Mientras que por el lado de los mixtos, que son los que van a cumplir estos dos tipos de funciones, tenemos que está el nervio trigémino, el facial, el glosofaringio y finalmente el nervio vago. Esta es la clasificación según su función de los 12 pares craneales. Para comenzar ya a explicarles acerca de los nervios, tenemos en consideración al par 1, que es el nervio olfatorio, que como su propio nombre lo va a indicar, este aquí nos va a transmitir la información recabada por el olfato hacia el cerebro, en donde ya en el cerebro va a ser interpretada y esto va a hacer que se genere una respuesta adecuada según la información que ha recibido, en este caso por medio del nervio olfatorio. Este nervio va a tener el origen real localizado en una parte de la mucosa olfatoria conocida como la mancha amarilla, en las células bipolares de la misma, y de aquí va a ser de donde salen los componentes del nervio olfatorio. Esta área se encuentra en la parte superior de las fosas nasales. Y bueno, por otro lado también tenemos lo que es el origen aparente, que va a encontrarse en la parte interior del bulbo olfatorio. Esta zona del cuerpo se encuentra sobre una parte conocida como el etmoides y va a encontrarse encima de la lámina cribosa. Ahora, pasamos al siguiente nervio, que sería el segundo par, que se denomina el nervio óptico. El objetivo de este nervio va a ser transmitir toda la información visual procedente de los ojos hacia el cerebro, concretamente hacia las zonas encargadas del procesamiento visual, es decir, las zonas que se encargan de lo que nosotros vamos en este caso a observar. El nervio óptico va a surgir a partir de las células ganglionares presentes en la retina del ojo, es decir, este va a ser su origen. Los axones de estas células que ya les nombré, de las células ganglionares, van a formar el origen de este par craneal al reunirse y dirigirse hacia el cerebro. Por otro lado, vamos a tener que el origen aparente se encuentra en el quiasma óptico, concretamente en el ángulo anterior. Por el lado del tercer par craneal o nervio oculomotor, tenemos que este va a ser el que transmite información desde el cerebro hacia el cuerpo. Es decir, que es un nervio que ya se va a encargar de una función motora, como lo está diciendo acá. Se va a encargar de controlar los movimientos de los músculos de los ojos, como son los párpados, el esfínter pupilar y algunos de los que sirven para cambiar la posición del ojo en este caso. Este nervio es un poquito distinto a los que ya les nombré con anterioridad, porque sus fibras van a surgir de dos núcleos diferentes, es decir, va a tener dos orígenes reales. Así tenemos en cuenta que una de ellas va a partir o se va a originar en el núcleo somatomotor y el resto van a salir del núcleo parasimpático motor. Y en cuanto al origen aparente de este nervio, tenemos que está situado en la depresión del motor ocular común, que se va a encontrar en la cara interna de los pedúnculos cerebrales.
Ahora, en cuanto al cuarto par craneal, conocido como nervio troclear, se lo va a relacionar con el movimiento también de los ojos, y este par craneal se va a encargar de manejar los músculos que los van a rotar a los ojos hacia abajo o hacia la nariz. En este caso, su origen real también va a estar en el pedúnculo cerebral, justo debajo de uno de los nervios, justo debajo de de una de las ramas del nervio motor ocular, o oculomotor. Las fibras se van a cruzar con las que provienen del lado contrario, junto antes de emerger a la superficie. Mientras que su origen aparente se va a localizar en la parte posterior de los pedúnculos cerebrales, en una área conocida como la válvula de Bieusens. Entonces, eso en cuanto a lo que es el nervio troclear. Por otro lado tenemos el par 5 o nervio trigémino, que este de aquí, por un lado, va a transmitir la información de los órganos sensoriales situados en la cara hacia el cerebro para su posterior interpretación y elaboración de una señal o una respuesta del cerebro hacia el cuerpo. Y por otro lado, se va a encargar también de controlar los dos principales músculos relacionados con la masticación, que son el temporal y el macetero. Como podemos ver, el nervio está aquí destacado en amarillo en el gráfico que tenemos en la presente diapositiva. Este par va a tener dos orígenes reales, como lo son el sensitivo, cuyas fibras surgen en el ganglio de Gasser, mientras que por el otro lado tenemos el origen motor, que va a venir del núcleo principal o masticador y del núcleo accesorio. Además de que su origen aparente van a ser las protuberancias anulares por su cara antero-inferior. En cuanto al par 6 o nervio abducens, también conocido como nervio abductor, este aquí se va a relacionar con el control de los músculos usados para mover los ojos, también como los dos anteriores que ya he mencionado. En este caso, se conecta con el músculo recto lateral, que se va a encargar de rotar los globos oculares en la dirección opuesta a la nariz. Entonces, no sé si igual recuerdan y tenemos en cuenta que este hace lo contrario al anterior. El nervio aductor en este caso va a tener su origen real en el núcleo protuberancial, que está situado debajo del cuarto ventrículo y que genera la llamada eminencia de Teres. Este núcleo va a estar rodeado por la raíz motora del nervio facial. Y bueno, su origen aparente se va a encontrar situado en el surco bulboprotuberencial, rodeado por lo que es el agujero ciego. Aquí en la imagen podemos ver también destacado en amarillo al nervio abducens, conocido también como nervio abductor. En cuanto al par número 7, conocido como nervio facial, se va a encargar de controlar los músculos implicados en lo que es la creación de diferentes expresiones faciales y hace además funcionar a las glándulas salivales y lagrimales. Esto también implica en el sentido del gusto, ya que va a recopilar información de los dos tercios anteriores a la lengua. Como podemos también ver en el gráfico representativo, ciertas ramas de este nervio van a llegar hacia lo que se mencionó aquí al final, que son los dos tercios anteriores de la lengua. Su origen real se va a encontrar en dos núcleos distintos también. El sensitivo sensorial, que se origina en el ganglio geniculado, y también el vegetativo, que va a estar ubicado en dos núcleos situados detrás del motor, en la llamada protuberancia. A su vez, este último, el vegetativo, se va a dividir en lágrimo común nasal y el salival superior, mientras que su origen aparente va a encontrarse en el surco del bulbo protuberancial por fuera del par 6 y por delante del par 8, refiriéndonos a los pares craneales justamente que estamos nombrando. El par 8, conocido como nervio vestíbulo coclear, va a estar implicado en la recogida de información de los órganos sensoriales presentes dentro del sistema auditivo, como lo son el oído y la kinestesia. Cabe recalcar que este último, la kinestesia, es parte de lo que es el oído interno y nos va a permitir mantener el equilibrio, tener un correcto movimiento, porque tiene que ver mucho con el sentido de equilibrio, sobre todo, por eso es muy importante.
El origen real de este par, conocido como par 8, va a estar en el ganglio de Scarpa, en el que sus dendritas se van a conectar con órganos como el utrículo y el sáculo, mientras que en los axones se va a dirigir al tronco encefálico, encontrando al final el complejo nuclear vestibular. Por otro lado, el origen aparente se va a originar o se va a hallar en el surco bulboprotuberencial situado fuera del nervio facial, además del intermediario de Grisberg, que lo vamos a encontrar también aquí en este par número 8. Con el par número 9, conocido como el glosofaringeo, nervio glosofaringeo o par glosofaringeo, va a ser el que recoja la información de la parte de la lengua, además de que va a controlar el funcionamiento de las glándulas parótidas. Por otra parte, también va a activar y va a contraer dos músculos relacionados con lo que son la ingesta de alimentos: el músculo estilogloso y el músculo estilofaringeo. Este de aquí se va a originar, su origen real va a ser del noveno, o sea, del noveno par. Se va a dividir en tres partes, que pueden ser motoras, sensitivo-sensorial y vegetativo. El origen motor se va a encontrar en el núcleo ambiguo que se sitúa en el bulbo raquídeo. Por otro lado, el sensitivo-sensorial se puede localizar en el ganglio de Henre-Ritter y en el de Andersch. Y por último, el origen vegetativo va a estar en el piso del cuarto ventrículo. Finalmente, hablando de lo que es el origen aparente, va a estar situado en lo que es el surco colateral posterior del bulbo raquídeo. Aquí incluso también en el gráfico podemos ver cómo también el nervio llega hasta su posición y se divide en las ramas para cumplir las funciones que ya se nombró al principio. En cuanto al par 10, conocido como el nervio vago, este aquí se va a encargar de contraer todos los músculos relacionados con los movimientos de la faringe, que van a tener con funciones como la deglución, la fonación, la respiración y la audición. Además de que también va a controlar ciertos movimientos de la laringe, no en su totalidad porque también hay otros nervios que van a intervenir en esto. Ahora, con el par 10 vamos a tener que tiene varios orígenes: el somato mayor, perdón, el somato sensitivo y el vegetativo. El origen del somato mayor se va a encontrar en la parte medial del núcleo ambiguo, mientras que el somato sensitivo se va a encontrar en el ganglio yugular y en el plexiforme. Finalmente, el vegetativo va a estar situado en el núcleo visceromotor y en el víscero sensitivo. En cuanto a su origen aparente, este va a estar en el surco lateral posterior del bulbo, por encima de lo que es el nervio espinal. Ahora, en cuanto al par 11, conocido como nervio accesorio, se va a encargar de controlar los músculos relacionados con los movimientos de la cabeza y de los hombros. Entre estos músculos, los que más se pueden destacar o más importantes son el trapecio y el esternocleidomastoideo, porque son los músculos que van a darle más movilidad a estas partes ya nombradas. Este par 11 va a encontrar su origen real en dos núcleos, el vulvar y el medular. Por otro lado, también su origen aparente se va a encontrar en el surco colateral del bulbo raquídeo y por el surco colateral posterior de la médula. Finalmente llegamos al último par craneal, conocido como el nervio hipogloso. Este nervio hipogloso va a ser el encargado de activar los músculos relacionados con casi todos los movimientos de la lengua, especialmente con aquellos que tienen que ver con la articulación de sonidos y palabras, y también con la deglución. Es decir, que el nervio hipogloso va a ser uno de los que tiene mayor impacto en lo que es en cuanto a la lengua. Este último par craneal va a tener su origen real en el núcleo somatomotor, situado en el bulbo raquídeo, y el aparente va a estar en 10 u 11 pisos aproximadamente, situados en el surco preolivar, también del bulbo raquídeo que se mencionó con anterioridad. Y bueno, finalmente quiero destacar que toda la información de este video se basa, en el libro de Anatomía Humana Descriptiva, Topográfica y Funcional de Rouvier, por si necesitan referencias bibliográficas o ampliar más el conocimiento acerca de los pares craneales.
Finalmente quiero agradecerles la atención puesta al video y doy por culminado así la información y la descripción en este caso de los 12 pares craneales. Muchas gracias.